Esta es la historia de un vaquero solitario que buscaba riqueza y encontró algo que ninguna fortuna podría comprar. El polvo rojo lo cubría todo en San Miguel del Oro, Texas. El sol castigaba sin piedad las calles desiertas, donde solo el viento se atrevía a caminar. Alejandro observaba desde el porche de la cantina, su sombrero raído ocultando unos ojos cansados de tanto buscar. 3 años desde que había llegado al pueblo, 3 años intentando olvidar un pasado que lo perseguía como una sombra al mediodía. Los niños ya no jugaban en las calles. Sus rostros delgados se asomaban por las ventanas, esperando un milagro que tardaba en llegar. El pueblo se estaba muriendo. La sequía había convertido los campos fértiles en tierra resquebrajada, inútil como promesas rotas. Don Rafael, el dueño de la cantina, limpiaba vasos que nadie llenaba ya. Le temblaban las manos no solo por la edad, sino por el miedo al mañana. Alejandro, su voz era un susurro ronco, dicen que tu familia tenía mapas antiguos. Historias de tesoros escondidos en las montañas. El vaquero cerró los ojos, recordando al abuelo que crió a él y a su hermano después de perder a sus padres siendo aún pequeños. Historias son solo eso, don Rafael. Sueños de hombres desesperados. Pero mientras hablaba, Alejandro sentía el peso del medallón en el pecho, herencia del abuelo muerto hacía 5 inviernos. El viejo siempre decía que dentro de él estaba el camino para salvar a quien lo necesitara. Alejandro nunca lo había creído. Solo creía en lo que sus manos podían tocar, en lo que sus ojos podían ver. Los tesoros eran fantasías de tontos, y él había aprendido a ser demasiado práctico para soñar. Esa tarde, mientras la campana de la iglesia doblaba por el tercer niño que se había ido por falta de alimento, algo se quebró dentro de él. Alejandro tocó el medallón con los dedos temblorosos. Tal vez hubiera más entre el cielo y la tierra de lo que su amargura le permitía ver. Quizá el abuelo no fuera solo un soñador, sino alguien que guardaba secretos verdaderos. La decisión tomó forma como una tormenta lejana, partiría al amanecer hacia las montañas de la Sierra del Carmen. Solo, como siempre había estado desde que lo perdió todo. Al otro lado de la plaza, una mujer observaba. Esperanza sujetaba las manos de sus 2 hijos pequeños, Miguel y Sofía, mientras miraban con hambre la panadería cerrada. Viuda desde hacía 2 años, después de que una fiebre se llevara a su marido, cosía ropa vieja para ganar unas monedas. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro por un instante. Había allí una tristeza que reconocía, un peso que ambos cargaban en soledad. Ella apartó la mirada primero, llevando a los niños a casa antes de que el sol se volviera insoportable. Alejandro aún no lo sabía, pero aquella mirada fugaz lo cambiaría todo. Esa mujer de cabellos oscuros y ojos profundos como pozos antiguos sería la razón por la que regresaría. No el oro, no la gloria, sino la promesa silenciosa que había nacido en aquel segundo de conexión. Mientras el día moría tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el vaquero preparaba su mochila. Carne seca, cantimplora, cuerda, linterna. Y el medallón. Siempre el medallón contra su pecho, latiendo como un segundo corazón. Mañana comenzaría la jornada. Mañana buscaría lo imposible. El amanecer llegó frío, contrariando el calor sofocante que dominaría en pocas horas. Alejandro montó a Trueno, su caballo alazán, único compañero fiel desde que había dejado su antigua vida atrás. El animal percibió la tensión en el aire, relinchando bajo mientras se alejaban de San Miguel del Oro. Las casas de adobe parecían esqueletos bajo la luz tenue de la mañana. Nadie se levantó para despedirlo. Nadie creía que volvería. Tal vez ni él mismo lo creyera. Las montañas se alzaban a lo lejos como gigantes dormidos. La Sierra del Carmen era conocida por sus peligros, desfiladeros traicioneros, animales salvajes y historias de hombres que entraron y nunca salieron. Alejandro cabalgó en silencio, dejando que Trueno encontrara el camino entre rocas y cactus. El medallón golpeaba su pecho al ritmo del galope. Lo abrió por primera vez en años. Dentro, grabados en metal gastado, había símbolos extraños y lo que parecía ser un mapa rudimentario. Su abuelo siempre había sido misterioso al respecto. Pasaron horas. El sol se alzaba implacable, transformando el aire en vidrio caliente que distorsionaba la visión. Alejandro se detuvo junto a un arroyo casi seco, apenas un hilo de agua corriendo entre piedras. Trueno bebió con avidez mientras él se mojaba el rostro, sintiendo el frescor momentáneo contra la piel quemada.
Fue entonces cuando escuchó el ruido. Cascos. Más de un caballo. Alejandro se volvió despacio, la mano instintivamente en el cinturón donde guardaba su viejo revólver. 3 hombres aparecieron al tomar la curva del camino. Miren, muchachos. Un vaquero solitario. El líder era corpulento, con una cicatriz que cruzaba el rostro como un río torcido. Sus ojos tenían la frialdad de quien ya vio demasiado y sintió demasiado poco. Los otros 2 reían, pero era la risa de hienas, no de hombres. Este camino cobra peaje, amigo. Deja todo lo que llevas ahí y quizás sigas vivo. Alejandro no se movió. Conocía a hombres así, depredadores que se aprovechaban de la desesperación ajena. No había negociación posible, solo decisiones difíciles. No tengo nada que les interese. Su voz era calma, pero sus músculos estaban tensos como una cuerda a punto de romperse. El líder escupió al suelo, haciendo que su caballo diera un paso al frente. Ese medallón en tu cuello se ve interesante. Y el caballo también sirve. Entonces todo ocurrió demasiado rápido. Alejandro no quería un enfrentamiento, pero la vida le había enseñado que a veces la paz costaba más caro que la pelea. Con un movimiento fluido, montó a Trueno y salió disparado cuesta arriba, aprovechando el terreno irregular. Los bandidos gritaron y lo persiguieron. Las piedras se soltaban bajo los cascos de los caballos, levantando nubes de polvo rojo. Alejandro conocía ese tipo de persecución. Ya había huido antes, de otras amenazas, de otros demonios. Pero hoy había algo distinto. Hoy no huía solo para sobrevivir. Huía porque necesitaba llegar a aquellas montañas. Porque un pueblo entero dependía de él, aunque no lo supiera. Porque los ojos de Esperanza, tristes y esperanzados, estaban grabados en su memoria. No podía fallar. No esta vez. La persecución duró hasta el desfiladero estrecho entre 2 paredes de roca. Alejandro forzó a Trueno a entrar, aún sabiendo el riesgo. Era un paso angosto donde 2 caballos no cabían lado a lado. Los bandidos vacilaron en la entrada, percibiendo la trampa potencial. El líder gritó órdenes, enviando a uno a rodear por arriba mientras los otros 2 entraban por el desfiladero. Alejandro sabía que tenía minutos, quizás solo segundos para decidir su destino. Seguir o enfrentar. Desmontó rápidamente y dio una palmada en la grupa de Trueno. El caballo salió disparado por el desfiladero solo, con sus cascos resonando entre las paredes de piedra. Los bandidos que habían entrado a pie pensaron que el vaquero seguía montado, persiguiendo el sonido. Alejandro trepó la pared rocosa con una agilidad nacida de la desesperación. Sus manos encontraban apoyos invisibles, sus pies se afirmaban en salientes mínimas. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer saltarle del pecho. Abajo, escuchó los gritos de confusión cuando descubrieron al caballo sin jinete. Llegó a la cima sudoroso y jadeante. Desde allí podía verlo todo. El tercer bandido venía por la cresta, aún distante. Los otros 2 discutían en el desfiladero, dándose cuenta demasiado tarde de que habían sido engañados. Alejandro no tenía tiempo para satisfacciones. Corrió por la cornisa hasta encontrar a Trueno del otro lado, esperando como había sido entrenado. Montó de nuevo y siguió adelante, dejando a los bandidos atrás. El medallón le ardía contra el pecho, como si le urgiera continuar. Caía la tarde cuando por fin alcanzó el área que indicaba el mapa. Estaba exhausto, sediento, con cada músculo doliéndole. Pero allí, frente a él, estaba un valle escondido entre picos rocosos, invisible desde cualquier otro ángulo. Era como si la misma montaña guardara un secreto. Alejandro descendió lentamente, observando cada detalle. Había marcas antiguas en las piedras, símbolos parecidos a los del medallón. Su abuelo había estado allí, otros antes que él también. Era real. Todo era real. En el centro del valle, medio enterrada por la arena y el tiempo, estaba la entrada. No era un pozo, sino algo construido por manos humanas hacía mucho tiempo. Piedras apiladas formaban una estructura circular, parcialmente derruida. Alejandro ató a Trueno a un árbol seco y se acercó. El cuerpo le temblaba, no de miedo, sino de algo que no sabía nombrar. ¿Esperanza? ¿Ansiedad? La posibilidad de que todo pudiera cambiar dependía de lo que hubiera más allá de aquella entrada oscura. Encendió su linterna,
cuyo pequeño círculo de luz parecía insignificante ante la profundidad de la oscuridad. Antes de bajar, miró al cielo. El sol se ponía rojo y dorado, pintando las nubes como fuego celestial. Pensó en San Miguel del Oro, en los niños hambrientos, en don Rafael limpiando vasos vacíos. Pensó en Esperanza, en sus ojos que cargaban el peso del mundo. Si existe algo ahí abajo, susurró al viento, por favor, que sea suficiente. Entonces, sujetando la linterna con mano firme y el miedo con una mano invisible, Alejandro comenzó a descender a las entrañas de la montaña, hacia lo desconocido, hacia su destino. La oscuridad devoró a Alejandro como una boca hambrienta. La linterna creaba sombras danzantes en las paredes de piedra, revelando inscripciones antiguas que él no podía descifrar. El aire era frío y húmedo, tan diferente del calor abrasador de la superficie que parecía otro mundo. Sus pasos resonaban, multiplicándose en susurros fantasmagóricos. Descendía por una escalinata tallada en la roca, cada peldaño irregular testigo de siglos de abandono. Alejandro contaba los pasos mentalmente, necesitaba saber exactamente cuán profundo estaba llegando. 20, 30, 50 peldaños. Finalmente llegó a lo que parecía ser una cámara. La linterna reveló un espacio amplio, del tamaño de una casa pequeña. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, hombres con antorchas, símbolos de sol y luna, representaciones de agua brotando de la tierra. En el centro de la cámara había una estatua de piedra, desgastada por el tiempo pero aún reconocible. Era la figura de un hombre arrodillado, con las manos alzadas al cielo en súplica o gratitud. Alejandro se acercó, fascinado y asustado al mismo tiempo. A los pies de la estatua, allí estaba. No era un pozo, sino una abertura cubierta por una enorme piedra circular. Grabado en ella estaba el mismo símbolo del medallón de Alejandro. Tocó la piedra con los dedos temblorosos. Estaba más fría que todo a su alrededor, como si guardara algo de otro tiempo. Usando todas sus fuerzas, intentó mover la piedra. No se movió ni un centímetro. La frustración le ardió en el pecho. Había llegado tan lejos, había descendido tanto, solo para encontrar otra barrera imposible. Fue entonces cuando el medallón se calentó contra su pecho. No era imaginación. Estaba realmente caliente, casi quemando a través de la camisa. Alejandro se lo quitó del cuello y lo observó. El metal brillaba débilmente con luz propia, palpitando como un corazón vivo. Sin pensar demasiado, siguiendo un instinto que no sabía explicar, presionó el medallón contra el símbolo de la piedra. El encaje fue perfecto. Por un momento no ocurrió nada. Luego, un sonido profundo resonó por la cámara, como si la propia montaña gimiera al despertar de un sueño milenario. La piedra comenzó a moverse, no empujando, sino girando, revelando una espiral que descendía aún más. Una luz dorada emanaba desde abajo, no de linterna ni de fuego, sino de algo natural e imposible a la vez. Era la luz del propio oro reflejándose en cristales ocultos en las profundidades. Alejandro bajó los últimos peldaños, y lo que vio le quitó el aliento. No era solo oro. Era una fortuna más allá de la imaginación. Monedas apiladas, lingotes de oro dispuestos en hileras perfectas, joyas antiguas guardadas en cofres de madera podrida. Siglos de riqueza abandonada, esperando. Cayó de rodillas. No de alegría, sino de algo mayor. Responsabilidad. Aquello no era suyo. Era de San Miguel del Oro. Era de los niños hambrientos, de los ancianos sin esperanza, de las viudas que luchaban solas. Era de Esperanza y de sus hijos. Alejandro tomó una única moneda dorada y la sostuvo a la luz de la linterna. En ella estaba grabado un antiguo blasón y una fecha, 1680. Más de 200 años esperando para salvar a personas que ni siquiera habían nacido cuando fue escondido. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. No una sonrisa de victoria, sino de propósito encontrado. Le tomó 3 días a Alejandro organizarlo todo. No podía cargar todo el tesoro solo, ni sería sensato. Escogió cuidadosamente lo suficiente para transformar San Miguel del Oro, llenando alforjas que Trueno apenas podía soportar. El resto quedaría guardado, protegido por la montaña hasta que pudieran recuperarlo con seguridad. Antes de sellar la entrada nuevamente, Alejandro grabó su nombre junto al de su abuelo en la pared de piedra.
Una promesa silenciosa de que la historia de la familia continuaría, pero esta vez escrita en esperanza, no en dolor. El viaje de regreso fue diferente. Alejandro cabalgaba más despacio, no solo por el peso que cargaba Trueno, sino porque cada kilómetro lo acercaba a un nuevo comienzo. Los bandidos no volvieron a aparecer. Tal vez se hubieran rendido, tal vez el destino sabía que aquella carga no estaba hecha para ser robada. Las estrellas brillaron con una intensidad especial en la tercera noche, y Alejandro durmió bajo ellas pensando no en oro, sino en los ojos oscuros y tristes de una mujer a la que conocía solo de vista. Esperanza. Hasta su nombre llevaba promesa. Llegó a San Miguel del Oro al atardecer del cuarto día. La plaza estaba vacía como siempre, pero esta vez diferente. Alejandro pudo sentir el cambio llegar incluso antes de desmontar. Don Rafael fue el primero en aparecer, con los ojos muy abiertos al ver las alforjas pesadas. «Dios mío, muchacho, ¿lo encontraste?». Su voz temblaba entre la incredulidad y las lágrimas. Otros comenzaron a salir de sus casas, formando un círculo cauteloso alrededor del vaquero cubierto de polvo del camino. Nadie se atrevía a creer aún. Alejandro abrió las alforjas. La luz dorada se derramó como una cascada sobre la tierra seca de la plaza. Las monedas tintineaban, los pesados lingotes de oro chocaban entre sí, las joyas antiguas centelleaban bajo el último rayo de sol. El silencio fue absoluto durante 3 latidos. Luego estalló en gritos, llantos, abrazos. Don Rafael cayó de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro. Las mujeres lloraban aferradas unas a otras. Los hombres alzaban los puños al cielo en gratitud. Los niños corrían en círculos, riendo sin entenderlo del todo, pero contagiados por la alegría de los adultos. San Miguel del Oro estaba a salvo. Pero Alejandro no se unió a la celebración. Sus ojos buscaban entre la multitud creciente. La buscaban a ella. Esperanza apareció al final, trayendo de la mano a Miguel y a Sofía. Se detuvo en el borde del círculo, observando la escena con aquellos ojos profundos. Cuando su mirada por fin se encontró con la de Alejandro, algo pasó entre ellos. No eran palabras, no eran aún promesas, pero era conexión. Era reconocimiento. 2 almas solitarias dándose cuenta de que quizá no tenían por qué estar solas. Ella esbozó una pequeña sonrisa, y él sintió que todo el oro del mundo no valía tanto como esa única sonrisa. Don Rafael organizó la distribución. Cada familia recibiría su parte justa. Comprarían comida, semillas, herramientas. Reconstruirían lo que la sequía había destruido. Algunos hombres ya planeaban un viaje a la ciudad grande para negociar. Otros hablaban de construir un nuevo pozo, un granero comunitario, una escuela para los niños. La esperanza volvía como un río crecido, arrasando con años de desesperación. Alejandro lo observaba todo a la distancia, apoyado en el poste de la cantina. No necesitaba reconocimiento ni gloria. Ya tenía lo que buscaba: propósito, redención. Y quizá, solo quizá, una razón para dejar de huir del pasado. Las semanas siguientes transformaron San Miguel del Oro en Texas. Carretas llegaban desde la ciudad cargadas de provisiones, sacos de harina, granos, carne salada, herramientas nuevas. Los hombres trabajaban codo a codo cavando un nuevo pozo en el centro de la plaza. Sus picos encontraron por fin la veta de agua que brotó como una bendición líquida. Las mujeres plantaban huertos en los patios resucitados. Los niños volvieron a jugar en las calles, sus risas resonando donde antes solo había silencio. El pueblo volvía a respirar. Alejandro trabajaba más duro que todos. Cargaba madera para las construcciones, ayudaba a levantar paredes, enseñaba a los más jóvenes a reparar techos. El sudor le corría por el rostro, pero no se detenía. Era como si cada gota de esfuerzo lavara una parte del hombre que había sido, abriendo espacio para quien podía llegar a ser. Don Rafael observaba orgulloso, diciendo a todo el que quisiera oír: ese vaquero no trajo solo oro, devolvió el alma a nuestro pueblo. Pero Alejandro esquivaba los elogios, prefiriendo el trabajo silencioso a la celebración ruidosa. Esperanza también trabajaba. Su pequeña casa ganó techo nuevo y paredes reforzadas. Ella cosía ropa nueva para Miguel y Sofía, que ahora comían 3 veces al día y lucían mejillas sonrosadas de salud recuperada. Pero cada vez que miraba por la ventana y veía a Alejandro trabajando en la plaza,
el corazón se le apretaba de un modo extraño. Había en él algo que reconocía, una herida sin cicatrizar, una soledad que ni todo el oro del mundo llenaría. Conocía bien esa sensación, vivía con ella desde que perdió a su marido. Una tarde, Miguel corrió hacia Alejandro mientras él reparaba la cerca de la iglesia. «Señor vaquero, mi mamá hizo pan fresco y quiere saber si acepta cenar con nosotros». El mensaje era sencillo, pero la invitación pesaba como una piedra preciosa. Alejandro miró hacia la casa de Esperanza y la vio en la puerta, secándose las manos en el delantal. Ella no gritó la invitación, dejó que el hijo hablara. Había delicadeza en ello, respeto. Algo dentro de él, oxidado por tanto tiempo sin uso, empezó a despertarse. ¿Era esperanza? ¿O solo el recuerdo de lo que era pertenecer a un lugar? «Dile a tu mamá que acepto con gratitud». Miguel salió disparado de regreso, y Alejandro terminó su trabajo con las manos un poco temblorosas. Cuando el sol se puso y llamó a la puerta de adobe de la casa de Esperanza, se sintió más nervioso que al descender a la montaña. Ella abrió con una sonrisa tímida, y el aroma a pan fresco y guiso llenó sus sentidos. La mesa era sencilla, pero arreglada con cuidado. Miguel y Sofía observaban al visitante con ojos curiosos y un poco recelosos. Huérfanos de padre, todavía aprendían a confiar en los extraños. La cena comenzó con un silencio educado. Pero poco a poco las conversaciones brotaron como plantas tras la lluvia. Miguel contó sobre el lagarto que encontró cerca del pozo nuevo. Sofía mostró la muñeca de trapo que su madre había cosido. Esperanza habló poco, pero sus ojos decían mucho. Observaba cómo Alejandro era amable con los niños, cómo realmente los escuchaba cuando hablaban, cómo no fingía un interés inexistente. Cuando sus manos se rozaron por accidente al pasarse el pan, ambos sintieron la electricidad de lo posible. Ninguno lo mencionó, pero los dos guardaron el momento como un secreto precioso. Las cenas se volvieron frecuentes. Alejandro aparecía 2, 3 veces por semana, siempre trayendo algo pequeño: flores silvestres para Esperanza, un juguete de madera tallado para Miguel, una cinta de colores para el cabello de Sofía. Nunca nada extravagante, siempre pensado con cuidado. Los niños empezaron a llamarlo tío Alejandro, y él sentía que ese título le apretaba el pecho de una forma buena y, a la vez, aterradora. Estaba creando lazos, echando raíces. Todo aquello que juró no volver a hacer después de perderlo todo en el pasado. Esperanza percibía su lucha interna. La veía en las pausas entre palabras, en la mirada distante que a veces le nublaba los ojos. Una noche, después de que los niños se durmieran, sirvió café y se sentó a su lado en el porche. «No tienes que tener miedo», dijo suavemente, mirando las estrellas en lugar de mirarlo a él. «De quedarte, quiero decir. De construir algo que no sea de piedra o de madera». Alejandro tragó en seco. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo leía con tanta facilidad lo que él escondía incluso de sí mismo? «Tuve familia una vez». Las palabras salieron ásperas, cargadas de dolor antiguo. «Los perdí a todos en un solo día. Una fiebre arrasó nuestra granja en Colorado. Mis padres, mi hermano menor. Mi abuelo intentó sostener a la familia que quedaba, pero la tristeza lo consumió por dentro. Juré que nunca más me apegaría a nada ni a nadie. Que seguiría solo, sería más seguro así». Las lágrimas le ardieron en los ojos, pero no cayeron. Esperanza puso su mano sobre la de él, su toque ligero como ala de mariposa y firme como un ancla. «Yo también perdí», habló en voz baja. «Rodrigo era un buen hombre, trabajador, dedicado a los niños. Cuando la fiebre se lo llevó, pensé que mi mundo se acabaría. Durante meses solo existía, no vivía. Cuidaba de Miguel y Sofía como un autómata, haciendo los movimientos sin sentir nada. Pero entonces me di cuenta de algo. La vida no nos pregunta si estamos listos para el dolor. Ocurre, pero tampoco pide permiso para la alegría. Esa hay que elegirla todos los días, incluso con miedo. Especialmente con miedo». Se quedaron en silencio mucho tiempo, con las manos entrelazadas, mirando la noche estrellada. No necesitaban más palabras en ese momento. Estaban diciendo verdades más profundas a través del contacto, del silencio compartido. Alejandro sentía que algo se derretía dentro de él, una coraza que había mantenido por años empezaba a resquebrajarse. Era aterrador. Era liberador.
Era necesario. Cuando por fin se despidieron aquella noche, él besó su frente con suavidad, promesa no dicha de que volvería. Y volvería siempre, si ella lo permitía. Las semanas se convirtieron en meses. San Miguel del Oro florecía no solo en estructuras y comercio, sino en espíritu. El pueblo volvía a tener vida. Alejandro y Esperanza se volvieron parte del paisaje del lugar. Se les veía caminando juntos después del trabajo, sentados en la plaza mientras Miguel y Sofía jugaban, ayudando en las fiestas comunitarias que regresaron. La gente sonreía al verlos, reconociendo lo que ellos aún dudaban en nombrar. Amor no anunciado, pero evidente como el sol del mediodía. Don Rafael, con su sabiduría de años, jaló a Alejandro a un lado una tarde. Muchacho, trajiste oro para nuestro pueblo. ¿Pero sabes cuál es el tesoro más grande aún? Mostraste que un hombre roto puede reconstruirse, que la soledad no es destino, es elección. Esperanza es una mujer especial, y esos niños necesitan un padre. Tú ya los amas, solo falta admitirlo. Alejandro no respondió, pero el viejo vio en el brillo de sus ojos que las palabras habían encontrado tierra fértil. Algunas semillas solo necesitan tiempo para germinar. Pero no todo era tranquilo. Una tarde, 3 jinetes entraron en San Miguel del Oro. Eran los bandidos del desfiladero. El líder con la cicatriz barrió la plaza con ojos fríos, notando la súbita prosperidad. Así que el vaquero, si encontró algo valioso, rió con amargura. Y nosotros pensando que no era más que un soñador tonto. Su mirada encontró a Alejandro ayudando a construir el nuevo granero. Hora de saldar cuentas, amigo. Nos debes una parte de esa fortuna. Alejandro bajó despacio de la escalera, dejando el martillo a un lado. El corazón se le aceleró, no por miedo por sí mismo, sino por Esperanza y los niños que jugaban cerca. Por todo el pueblo que por fin había reconstruido la esperanza. No les debo nada. Encontré ese tesoro con mi propio sudor y riesgo. Y ya fue distribuido entre todos aquí. No queda nada que quitar. Su voz era firme, pero sabía que las palabras no resolverían aquello. Hombres como ellos solo entendían la fuerza. Entonces tendremos que sacar de cada familia, un poco de cada una, sonrió cruel el bandido, mientras sus compañeros se dispersaban por la plaza como lobos cercando a su presa. La gente empezó a esconderse, arrastrando a los niños hacia sus casas. Esperanza apareció en la puerta de su vivienda, el miedo estampado en el rostro. Miguel y Sofía se aferraban a su falda. Alejandro sintió la furia hervirle en las venas. No permitiría que aquellos hombres destruyeran todo lo construido. No aquí. No ahora. Dejen en paz al pueblo. Alejandro dio un paso al frente. Si quieren algo, negocien conmigo. Solo conmigo. Don Rafael y otros hombres empezaron a acercarse, empuñando herramientas como armas improvisadas. La tensión crecía como una tormenta a punto de romperse. El líder de los bandidos percibió que quizá había subestimado la situación. Ya no eran personas desesperadas y débiles. Eran una comunidad unida, dispuesta a defender lo suyo. Pero el orgullo herido es un combustible peligroso. Antes de que estallara la violencia, un grito resonó desde el otro lado de la plaza. El sheriff del pueblo vecino entraba con 4 ayudantes. Don Rafael había enviado un mensaje días atrás pidiendo protección, temiendo exactamente ese tipo de situación. Los bandidos se quedaron helados. Eran valientes contra solitarios e indefensos, pero no tan tontos como para enfrentarse a la ley armada. El líder escupió al suelo, mirando a Alejandro con un odio que prometía venganza futura. Esto no ha terminado, vaquero. No ha terminado. Pero montaron y se fueron antes de que los arrestaran. El alivio bañó al pueblo como lluvia tras una sequía interminable. La gente salió de sus casas, abrazándose, riendo nerviosamente al disiparse la tensión. Alejandro no sintió victoria. Sintió solo cansancio y una súbita claridad. Aquellos hombres representaban su pasado, la violencia y la inestabilidad que había intentado dejar atrás. Pero el pasado siempre encuentra maneras de alcanzarnos. La pregunta era, ¿seguiría huyendo o finalmente se quedaría y lucharía por lo que importaba? Esperanza corrió hacia él en cuanto el peligro pasó por completo. No dijo nada, simplemente lo abrazó con fuerza, mientras Miguel y Sofía se aferraban a sus piernas. Era un abrazo de familia, de personas que se quieren de verdad.
Alejandro correspondió, permitiéndose al fin sentir lo que había negado durante meses. Amaba a esa mujer. Amaba a esos niños como si fueran propios. Y el pueblo que salvó se había convertido en su hogar. Ya no tenía a dónde huir, ni quería. San Miguel del Oro era el lugar donde por fin echaría raíces. 2 semanas después del incidente, Alejandro trabajaba en algo especial. En las horas posteriores a la jornada diaria, se encerraba en el cobertizo de don Rafael para tallar madera. Era un anillo sencillo, hecho del árbol más antiguo del pueblo, aquel que sobrevivió a la sequía cuando todos los demás murieron. Símbolo de resistencia, de permanencia. Trabajaba con unas manos que temblaban no por la incertidumbre, sino por la emoción que por fin se permitía sentir. Cada detalle estaba pensado, cada curva pulida con un cuidado que venía del corazón. Don Rafael aparecía de vez en cuando con café y consejos no pedidos pero bienvenidos. Mi nieto preguntó si habrá boda pronto. Dice que todos los niños están emocionados. El viejo sonreía travieso. Respondí que los vaqueros son criaturas lentas, necesitan tiempo para entender lo obvio. Alejandro rió, un sonido que se había vuelto frecuente en sus labios últimamente. ¿Cree que ella aceptará? Un vaquero sin tierras propias, sin mucho más que lo que trabajan estas manos. Don Rafael puso una mano pesada sobre su hombro. Muchacho, le diste algo que el oro no compra, esperanza de un nuevo amanecer. La noche elegida llegó clara y estrellada. Alejandro le pidió a Esperanza que se encontrara con él en la plaza después de acostar a los niños. Ella aceptó, curiosa, sintiendo que algo importante estaba por venir. Cuando llegó, lo encontró de pie cerca del pozo nuevo, ese que manaba agua limpia y representaba el renacimiento del pueblo. Faroles colgaban de los árboles alrededor, creando un círculo dorado de luz suave. Unos violines tocaban una melodía lejana, músicos del pueblo escondidos discretamente. Esperanza, comenzó, con la voz quebrada por una emoción verdadera. Cuando llegué aquí era un hombre muerto por dentro. Existía sin vivir, caminaba sin destino. Tú y tus hijos me mostraron que el corazón puede cicatrizar, que el amor no es solo dolor esperando suceder. Es la valentía de intentarlo otra vez, sabiendo que podemos perder, pero eligiendo arriesgar aún así. Se arrodilló y sacó del bolsillo el anillo de madera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, sin vergüenza ni contención. ¿Te casarías conmigo? ¿Me dejas ser padre para Miguel y Sofía, compañero para ti, parte de esta familia que ya amo más que a mi propia vida? La pregunta quedó suspendida en el aire como un pájaro detenido antes del vuelo. Esperanza se cubrió la boca con las manos, con lágrimas que reflejaban las de él. No respondió de inmediato. Dejó que el momento respirara, permitiendo que la magnitud de ese instante se asentara. Todo el dolor que ambos cargaron, toda pérdida, toda soledad, todo los había traído hasta allí. Hasta esa simple petición bajo las estrellas como testigos. Sí, susurró por fin, y luego gritó riendo y llorando a la vez. Sí, 1000 veces sí. Alejandro se levantó y la alzó en el aire, ambos riendo como niños. Todo el pueblo salió de las sombras desde donde había estado mirando, estallando en celebración. La música subió, la gente bailaba y abrazaba a la pareja. Miguel y Sofía aparecieron corriendo, traídos por una vecina que los cuidaba. ¿Vas a ser nuestro papá de verdad?, preguntó Miguel, con ojos esperanzados. Si ustedes quieren que lo sea, respondió Alejandro serio, arrodillándose para quedar a su altura. Queremos, gritaron ambos, saltando a sus brazos. La boda ocurrió un mes después. La pequeña iglesia de San Miguel del Oro nunca había estado tan llena ni tan hermosa. Flores silvestres adornaban cada banco, las velas creaban una luz dorada y danzante. Esperanza entró con un vestido sencillo pero hermoso, cosido por las mujeres del pueblo, cada puntada cargada de amor y bendición. Miguel y Sofía caminaban a su lado, orgullosos de entregar a su madre al hombre que habían elegido como padre. Alejandro la esperaba en el altar, con lágrimas de alegría corriendo sin intentar ocultarlas. Don Rafael ofició la ceremonia, con la voz trémula de emoción. Hoy no unimos solo a 2 personas, sino que curamos 2 almas. Transformamos dolor en promesa, soledad en familia. Que su amor sea fuerte como la montaña que guarda tesoros, y suave como el agua que da vida. Cuando Alejandro y Esperanza intercambiaron votos,
no eran palabras memorizadas. Eran promesas nacidas de pruebas, de elecciones difíciles, del valor de intentarlo de nuevo. Prometo estar a tu lado en las sequías y en las lluvias, dijo él. Prometo ser tu hogar, respondió ella. El beso selló no solo la unión, sino la transformación completa de dos caminos que se habían hecho uno. El pueblo estalló de alegría. La fiesta duró hasta la madrugada, con música, baile y comida abundante. Los niños corrían entre los adultos, los ancianos contaban historias, los jóvenes planeaban futuros ahora posibles. San Miguel del Oro ya no era un pueblo moribundo. Era una comunidad viva, próspera, llena de esperanza que justificaba su nuevo nombre no oficial, Valle de la Segunda Oportunidad. Pero el momento más precioso llegó cuando todos se habían ido y solo la nueva familia permanecía. Alejandro cargó a Sofía dormida, Miguel sostenía la mano de Esperanza, caminando hacia la casa que ahora era de todos. Acostaron a los niños, cubriéndolos con cuidado. Miguel murmuró dormido, «Buenas noches, papá». Solo eso. Pero esas dos palabras pesaban más que todo el oro encontrado en la montaña. Alejandro tuvo que salir de la casa por un momento, con la emoción desbordada. Esperanza lo encontró en el porche, mirando las estrellas. Lo abrazó por la espalda, apoyando la cabeza en su espalda. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Él se volvió y tomó su rostro entre las manos. «Estoy más que bien. Estoy completo. Pasé tanto tiempo creyendo que el tesoro era oro, riqueza, algo que se toca y se guarda. Pero el verdadero tesoro estaba aquí todo el tiempo. En ti, en los niños, en esta comunidad, en esta segunda oportunidad que la vida me dio. Soy el hombre más rico del mundo, y no tiene nada que ver con lo que encontré en aquella montaña». Se quedaron allí, abrazados bajo el cielo estrellado, mientras San Miguel del Oro dormía en paz a su alrededor. Alejandro pensó en su abuelo, en el medallón que aún guardaba, en las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Tal vez el viejo lo supo desde siempre. El tesoro nunca fue solo oro. Era la oportunidad de redención, de transformación, de descubrir que un hombre roto no solo puede repararse, sino reconstruirse aún más fuerte. Se trataba de aprender que el amor vale el riesgo, que la familia vale el coraje, que el hogar no es un lugar, sino las personas que elegimos. En la montaña distante, donde todo comenzó, el viento soplaba entre rocas antiguas. La entrada secreta permanecía resguardada, protegiendo lo que quedaba del oro. Pero el verdadero tesoro ya había sido encontrado. No estaba escondido en las profundidades de piedra, sino en los corazones de 4 personas que se habían convertido en familia. En los ojos de los niños que volvieron a tener padre. En la sonrisa de una mujer que redescubrió la alegría. En el alma de un vaquero que por fin aprendió que dejar de correr no es rendirse, es llegar. Y Alejandro había llegado. Llegado a casa. Llegado al amor. Llegado a su destino. Y así, bajo estrellas que han sido testigo de incontables historias a lo largo de los siglos, una más se completaba. No con un final, sino con un comienzo. Porque toda gran historia de tesoro no termina cuando se encuentra el oro. Termina cuando descubrimos que el verdadero tesoro siempre estuvo en algo que el oro jamás puede comprar: amor, familia, pertenencia. Y aquella noche en San Miguel del Oro, un vaquero solitario, una viuda valiente y 2 niños esperanzados escribieron un final feliz que era apenas el primer capítulo de toda una vida por delante. 20 años después, el atardecer bañaba San Miguel del Oro, ese pequeño pueblo de Texas, con una luz dorada, pero no era la misma luz de décadas atrás. El Villorrio se había transformado en una próspera ciudad pequeña. Las calles de tierra apisonada habían dado lugar a aceras de piedra. La plaza central ostentaba jardines verdes alrededor del pozo que nunca se secó desde aquel día lejano. Los niños jugaban donde antes solo habitaban el viento y el polvo. Sus risas llenaban el aire como una música constante de vida plena. En la casa grande al borde de la ciudad, Alejandro se sentaba en el porche. Tenía las sienes encanecidas, líneas de expresión marcaban su rostro, pero sus ojos conservaban el mismo brillo. Esperanza salió de la casa con limonada fresca, su cabello también estaba plateado, pero seguía largo y hermoso. Se sentó a su lado, entrelazando los dedos como lo hacían desde hacía 20 años, en su primera cena juntos. Algunos gestos nunca envejecen, solo se profundizan con el tiempo. Así era el amor entre ellos,
más fuerte, más hondo con cada amanecer compartido. Miguel envió un telegrama, dijo suavemente. Llegará mañana con Carmen y los gemelos. Quieren pasar el mes entero con nosotros. Alejandro sonrió de oreja a oreja. Su hijo adoptivo se había convertido en abogado respetado en la capital, pero nunca olvidó sus raíces. Se casó con una joven amable a la que Alejandro y Esperanza amaban como a una hija. Los gemelos, de 5 años, eran réplicas perfectas del abuelo, curiosos, aventureros, siempre buscando tesoros en cada piedra que daban vuelta. ¿Y Sofía?, preguntó él. ¿Ya confirmó que viene? Esperanza rió, ese sonido que aún hacía saltar su corazón. Nuestra hija viene en camino con Rafael y la pequeña Isabella. Dijo que no se perdería la celebración por nada del mundo. Sofía se había convertido en maestra y abrió la primera escuela de San Miguel del Oro. Se casó con el hijo de don Rafael, uniendo aún más a las familias que construyeron esa comunidad. Isabella, de 3 años, era alegría en forma de niña, tan llena de vida como la abuela cuyo nombre llevaba como segundo nombre, Isabella Esperanza. Alejandro miró el horizonte donde las montañas se alzaban a lo lejos. 20 años desde que descendió a aquellas profundidades oscuras en busca de oro. Encontró mucho más que eso. Encontró propósito, familia, hogar. El resto del tesoro permanecía guardado en la montaña, tocado solo una vez más cuando fue necesario ampliar la escuela y el hospital. Pero gran parte seguía intacta. Ya no lo necesitaban. San Miguel del Oro prosperaba gracias al trabajo, al comercio, a la fortaleza de la comunidad. El oro dio el impulso inicial, pero fueron las personas quienes sostuvieron el crecimiento. ¿Te arrepientes?, preguntó de repente Esperanza, mirándolo con esos ojos profundos que aún leían su alma. ¿De haberte quedado? ¿De haber elegido esta vida? Alejandro la acercó más y besó la coronilla con la ternura de décadas compartidas. Amor mío, pasé años huyendo de fantasmas, creyendo que la soledad era más segura que el amor. Tú me enseñaste que la verdadera seguridad no es ausencia de riesgo, sino presencia de personas que lo hacen valer la pena. No cambiaría ni un solo día a tu lado por montañas enteras de oro. Esa noche, el pueblo se preparaba para una gran celebración. 20 años desde que Alejandro regresó con el tesoro. El ayuntamiento organizó un festival de 3 días, música, baile, comida abundante, competencias para niños. Pero el momento más esperado sería la ceremonia especial de la mañana siguiente. Habían erigido una estatua en la plaza central, justo al lado del pozo. No era una estatua de oro ni de gloria vacía. Era una figura sencilla, un hombre arrodillado que sostiene un medallón, mirando no hacia abajo en busca de riqueza, sino hacia adelante, al horizonte de posibilidades. La mañana de la inauguración amaneció clara y hermosa. Cientos de personas se reunieron en la plaza, no solo de San Miguel del Oro, sino también de las ciudades vecinas. Todos conocían la historia del vaquero que salvó a un pueblo moribundo. Miguel y Sofía estaban en primera fila con sus familias. Los gemelos se movían inquietos, ansiosos por ver la estatua del abuelo. Isabella dormía en brazos de Sofía, ajena a la importancia del momento. Don Rafael, ahora con más de 90 años, pero aún lúcido y vibrante, subiría al escenario para hablar. Amigos, su voz trémula pero firme resonó en la plaza en silencio. Hoy honramos a un hombre que nos trajo más que oro. Trajo esperanza cuando solo existía desesperación. Pero Alejandro me diría, y con razón, que él no hizo nada solo. Fue la comunidad la que reconstruyó San Miguel del Oro. Fueron cada uno de ustedes, trabajando codo a codo, creyendo en un mañana mejor. Esta estatua no celebra a un hombre, celebra lo que somos capaces de hacer cuando elegimos el valor sobre el miedo, la unión sobre la división, el amor por encima de todo. Llamaron a Alejandro al escenario. Subió despacio, con Esperanza a su lado como siempre estuvo. Miró a la multitud, rostros conocidos, algunos nuevos, todos parte del rico tapiz que habían tejido juntos a lo largo de los años. Llegué aquí siendo un hombre roto, comenzó, con la voz quebrada, cargando el peso de pérdidas que creí imposibles de superar. Pero aprendí algo fundamental: no nos definen las tragedias que enfrentamos, sino cómo elegimos levantarnos después de ellas. Y nadie se levanta solo. Nos necesitamos unos a otros. Familia, amigos, comunidad. Ese es el verdadero tesoro.
Ese siempre lo fue. Cayó la tela que cubría la estatua. No era solo Alejandro representado allí. El escultor había capturado un momento específico, Alejandro sosteniendo el medallón, pero detrás de él, en relieve en la base, estaban las siluetas de Esperanza, Miguel, Sofía, Don Rafael y decenas de otros rostros del pueblo. Todos juntos. Todos parte de la historia. Las lágrimas corrieron libres, estallaron los aplausos, se dieron abrazos. No era la celebración de un héroe solitario, sino de una comunidad que eligió sobrevivir, prosperar y amar. Los gemelos corrieron hacia Alejandro. Abuelo, ¿de verdad eras cazador de tesoros? Sus ojos brillaban con admiración infantil pura. Él se arrodilló, poniéndose a su altura, como había hecho con Miguel y Sofía décadas atrás. Sí, lo era. ¿Y saben qué descubrí? Que los mejores tesoros no están escondidos en montañas ni enterrados en la tierra. Están justo frente a nosotros, en las personas que amamos, en los momentos que compartimos, en los recuerdos que creamos juntos. Abrazó a sus nietos, sintiendo el delicioso peso de un legado bien vivido. La celebración continuó hasta tarde. Música, baile, historias contadas y recontadas, cada versión añadiendo un detalle nuevo, un color distinto. Así nacen las leyendas, no de hechos perfectos, sino de verdades emocionales transmitidas de generación en generación. Cuando por fin volvieron a casa, con toda la familia reunida, Alejandro se detuvo una vez más en el porche. Miró las estrellas, las mismas que brillaban 20 años atrás cuando hizo la pregunta más importante de su vida. Las mismas que atestiguaron cada alegría, cada desafío, cada triunfo silencioso. Esperanza apareció a su lado, la cabeza apoyada en su hombro. ¿En qué piensas?, susurró. Él sonrió, esa sonrisa que reservaba solo para ella. Pienso que mi abuelo sabía exactamente lo que hacía cuando me dejó aquel medallón. No era solo un mapa hacia el oro. Era un mapa hacia la redención, hacia el amor, hacia una vida que valía la pena vivir. Y lo seguí hasta el final más feliz que podría imaginar. Tú, nuestros hijos, nietos, esta comunidad. Soy el hombre más bendecido que ha caminado sobre esta tierra. Ella giró el rostro y lo besó con una suavidad que 20 años juntos no habían disminuido, solo refinado. Y yo soy la mujer más bendecida por haber encontrado a un vaquero testarudo que necesitaba aprender que el corazón no es fragilidad, sino la mayor fuerza que existe. Se quedaron allí, abrazados bajo el cielo infinito, sabiendo que su historia no terminaba. Continuaba en Miguel y Sofía, en los nietos que crecerían oyendo los relatos del abuelo aventurero. Continuaba en cada niño de San Miguel del Oro que dormía seguro, alimentado, amado. En la montaña distante, donde todo comenzó, el viento soplaba entre piedras antiguas. La entrada permanecía sellada, guardando secretos y el oro restante. Pero ya no importaba. El verdadero tesoro caminaba sobre dos piernas, reía con múltiples voces, amaba con incontables corazones. Estaba en los abrazos compartidos, en las lágrimas de alegría, en los sueños comunes. Y esa noche en San Miguel del Oro, 20 años después de que un vaquero solitario encontrara mucho más de lo que esperaba, la historia se completaba no con un final, sino con un círculo perfecto, un amor que salvó a un hombre, que salvó a un pueblo, que creó una familia, que construyó un legado. Y el legado verdadero, comprendió por fin Alejandro, no se mide en oro acumulado ni en poder conquistado. Se mide en vidas tocadas, corazones abrigados, futuros posibilitados. Se mide en nietos jugando donde antes los niños morían de hambre. En una escuela donde hubo desesperación. En risas donde reinaba el silencio. Ese era un tesoro que ningún ladrón podía robar, ninguna sequía destruir, ningún tiempo borrar. Era eterno porque no vivía en cofres, sino en las almas de las personas que eligieron creer que eran posibles días mejores. Y lo fueron. Lo son. Y lo serán siempre, mientras haya personas dispuestas a buscar los tesoros verdaderos en los lugares correctos, en los ojos de quienes amamos, en las manos que tomamos, en los hogares que construimos juntos. San Miguel del Oro era prueba viva de ello. Y Alejandro, Esperanza y toda la familia que crearon eran testimonio eterno de que la mayor aventura de la vida no es encontrar oro escondido. Es encontrar un amor que transforma, un propósito que sostiene y un hogar donde por fin dejamos de huir y comenzamos, de verdad, a vivir. Y si te gustó esta historia,
Seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.